atacan a nuestras encías. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, Bienvenida. buenos días, gracias. ¿Con frío? Un poquito. Un poquito, ¿cierto? de frío, sí. Mira, antes de ir de lleno con el tema, tenemos una nota de introducción para que sepamos de qué se trata y ahí vamos a ir de lleno a comentarlo. Así que pongan atención. La periodoncia es la especialidad que se dedica a tratar las enfermedades de las encías, logrando una salud y una mantención en el tiempo. La enfermedad de la encía más común es la gingivitis, que consiste en la inflamación de las encías producto del acúmulo de placa bacteriana provocando sangramiento. Luego se encuentran enfermedades de carácter irreversible como la periodontitis, que además de tener inflamación y sangramiento presenta reabsorción del hueso que rodea la raíz, perdiendo sustento o hueso de soporte, que en casos extremos el paciente llega a perder los dientes por movilidad. La periodontitis debe ser tratada de manera inmediata ya que la enfermedad no se detiene y el paciente sufre las consecuencias de mal aliento, movilidad y desplazamiento de sus dientes. El tratamiento consiste en una terapia básica que logra eliminar la placa bacteriana y sarro por sobre todo bajo las encías, y dependiendo del paciente se debe realizar distintos pulidos. La periodoncia no es solo el tratamiento de las enfermedades, sino también de recuperar el tejido perdido. En diferentes centros de salud existe la opción de recuperar encía cuando existen recesiones gingiviales producto de periodontitis o de cepillados traumáticos, entre otros. Existen también técnicas regenerativas, injertos y cirugías complementarias. Pero lo más importante es que el paciente acuda a controles periódicos para evitar y prevenir una nueva infección. Y ahí estaba entonces la nota introductoria para conversar un poco de qué se trata esta periodoncia. Roxana, cuéntanos un poco a qué corresponde todo esto, como una base para entender. Como dieron en la introducción, la periodoncia es una especialidad de la rama odontológica. Nosotros, además, como Hospital Clínico del Sur, cuenta con un centro de especialidades médicas y odontológicas en una de sus torres y con diversas especialidades. La especialidad de periodoncia es aquello que mencionaron, tiene que ver con la salud o restaurar salud de las enfermedades asociadas a las encías. Tiene una rama también que es de la implantología y otra que también mostraron dentro de el material audiovisual, que sería todo lo que es cirugía plástica, o sea, también reconstrucción o algo que tiene que ver un poco más con la plástica. En general, lo que más se evalúa y la mayor prevalencia tiene que ver con las enfermedades de las encías, ¿ya? Que nosotros podemos encontrar dos tipos de enfermedades más frecuentes, que sería la gingivitis, que es muy frecuente, y la periodontitis, que tampoco no deja de ser frecuente. Hay varios estudios en Chile que dicen que la población por sobre los 35 años tiene un porcentaje de un 60 o más % de prevalencia de enfermedad. Explíqueme a la gente un poco cuál es la gingivitis, la periodontitis. Y la periodontitis. Hay más enfermedades, hay muchas más enfermedades asociadas a las encías. Sin embargo, menciono estas dos porque son las más frecuentes. La gingivitis tiene que ver con un cuadro inflamatorio asociado a placa bacteriana o a una flora de bacterias que son propias de la cavidad oral, ¿ya? Las cuales se aumentan en número, por lo tanto se acumulan y hace de que el organismo responda de una forma inflamatoria. Es la que nosotros vemos clínicamente como encías enrojecidas, con sangrado, sobre todo. Es el típico del comercial cuando dice si te lavas con esto, te enjuagas con esto. ¿A la mala limpieza? Tiene que ver mucho con los hábitos de higiene oral, sí, tiene que ver con ese término, ¿ya? Lo bueno que para nosotros sigue siendo un cuadro reversible. Es decir, nosotros eliminamos los focos o la placa bacteriana o esta microbiota oral frecuente o habitual y aquí es como que no ha pasado nada, ¿ya? Como digo, signo clásico y claro para el paciente es que sangra las encías, ¿ya? El que sangre las encías no es normal, no es habitual, ¿ya? Hay gente que lo asume que se pasó el cepillo fuerte o la seda y se pasó a llevar. No, siempre que tenemos un cuadro en el que hay sangrado en cualquier parte del cuerpo, por favor, significa que algo no está, hay un desequilibrio en el fondo, ¿ya? Y la otra patología más frecuente es la periodontitis. Y me voy a detener un poco más en la periodontitis, ¿ya? Porque la diferencia está en que tengo también un cuadro inflamatorio, pero es mucho más agresivo. Y eso responde a que los microorganismos son distintos.
También son más agresivos y son específicos, ¿ya? Pero además no es suficiente que yo tenga microorganismos como etiología, sino que tiene que haber un desequilibrio más importante del organismo para que este cuadro se desarrolle. Cuando pasa, nosotros, la periodontitis crónica como nombre, el diagnóstico de esta enfermedad, cumple con estas características de cronicidad. Es decir, hay un cuadro inflamatorio, pero en general no vamos a poder sanar. Lo que nosotros hacemos es restablecer salud. Es así como le explicamos a los pacientes. Es decir, en un futuro pudiese volver a pasar. Y es progresivo. Y es progresivo en forma destructiva. Y como mostrar en las imágenes, lo que se ve, como podemos ver ahí en algunas imágenes, se ve de que ya hay pérdida de encía. Ahí también pueden haber alteraciones de migración, nosotros hablamos de migración patológica de los dientes. O se mueven. Es decir, se mueven por un tema funcional, pero es porque el soporte de esos dientes ya no existe o está disminuido. Entonces, esas piezas, claro, a futuro pueden migrar y también se pueden perder. Característica de cronicidad, ese cuadro es bastante bueno, el que se está mostrando esa imagen, en la que vemos salud, porque es difícil que un paciente se dé cuenta solo. En el que vemos un cuadro inflamatorio de gingivitis, que es el segundo caso, y en el tercero, si ustedes ven, hay una pérdida de hueso. Y a eso nosotros nos referimos como soporte. ¿Ya? Entonces, perdemos hueso, pero el nivel de nuestra encía pudiese estar en ese nivel coronario o podría estar más abajo. Entonces, para algunos pacientes es más evidente que para otros. Y características de esta enfermedad como crónica es que no duele. Entonces, no es de consulta espontánea. Por lo general, para nosotros como especialistas es por derivación de algún otro colega, o porque realmente el paciente ya está bastante secuelado, esos dientes se pueden soltar, los puede perder y se sueltan y se pierden y no les duele. Si no se ataca a tiempo, digamos, un poco el problema, puede llegar a... Podría seguir avanzando. Que aparte, como actúa en forma silenciosa, una persona nunca se da cuenta. Por eso es poca la consulta espontánea. Claro. En realidad, generalmente a nosotros nos llega, es como siempre hago la comparación con el área médica, es como la medicina interna. En general a nosotros, además, hay muchas cosas que influyen para que se vean estas condiciones, ¿ya? Y tienen que ver un poco con el organismo más que con los dientes. Entonces, ¿este tipo de enfermedades se pueden asociar a otros? ¿Puedo generar otro tipo de enfermedades con esto? La enfermedad periodontal hoy en día está asociada a distintas... Hay ciertos factores de riesgo que van a permitir de que se pueda alojar esta enfermedad. Por ejemplo, para nosotros existen dos factores de riesgo importantes. El tabaco, en un fumador que nosotros llamamos pesado, que significa un fumador que fume más de 10 cigarros diarios, ¿ya? ¿Qué significa? De que la nicotina y otros elementos van a impedir que el organismo responda a este ataque bacteriano y, por lo tanto, el éxito de nuestros tratamientos no van a ser los mejores, ni tampoco, y vamos a saber que las secuelas que pueda tener o el grado de severidad de esta enfermedad va a ser más rápida, ¿ya? Y la otra condición es la diabetes. Para nosotros, un paciente diabético significa no controlado, es decir, que tenga glicemias alteradas. Es la única patología que es bidireccional. Es decir, un paciente diabético, la periodontitis se considera hoy en día la sexta consecuencia de diabetes. Por ejemplo, un paciente diabético sabe que puede tener alteraciones de retinopatía, vasculares, nefropatía. Hay una escala ya en realidad hay un número de patologías asociadas a la diabetes y la enfermedad periodontal es la sexta. Que quiere decir que las defensas del organismo están bastante más bajas para poder defenderse, valga la redundancia, y por eso se asocia. Y por otro lado, cuando tenemos un cuadro infeccioso crónico a nivel bucal, las glicemias van a estar más altas. Por eso decimos que es una patología bidireccional. Hay asociaciones que no son como factores de riesgo, pero hay asociaciones que pueden estar dadas con el estrés, la obesidad o sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, todas ellas, porque de hecho en casos, por ejemplo, de pacientes con infartos, se ha visto en ateromas, cuando hay trombosis o en ateromas, se han visto que hay estos mismos elementos, bueno, confundir, pero ciertos elementos que son propios de estas bacterias periodontopatógenas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, porque está asociado a grados de inflamación. Claro. Entonces, se cree que además un paciente que es periodontal o que tiene enfermedad periodontal tiene mayor riesgo de poder tener un desplazamiento de estas ateromas y tener una trombosis, por ejemplo. ¿Y cómo puedo prevenir estas enfermedades? Si bien la encía básicamente es la higiene, ¿eso es lo primordial para...? Sí y no. A ver, pensemos de que, como dije, originalmente es una enfermedad de etiopatogenia bacteriana, es decir, son las bacterias su iniciador de enfermedad. Pero lo que importa es el equilibrio. Entonces, hay dos cosas.
Uno es que evidentemente la higiene, sin ser el factor de riesgo, ojo, hay gente que no se lava nunca y puede que no le pase nada. Quiero decirlo así, están así, pero... Y hay otros que se preocupan mucho y sí podrían tener esta enfermedad. Pero obviamente ese es el factor que los pacientes pueden manejar en casa. ¿Ya? De hecho, para nosotros, dentro de nuestra terapia, está el enseñarles cómo y qué utilizar para una buena higiene oral. ¿Ya? Y lo otro fundamental es los controles. Un paciente que ya es diagnosticado una periodontitis, el control está ya, es un protocolo a nivel mundial, cada 3 meses o cada 6 meses según las condiciones, pero un paciente siempre debe estar en control. De hecho, como base para las personas ir al dentista debería ser mínimo 2 veces al año, por lo menos. Claro. Por último, para revisar si está todo bien. No es por alarmar, pero en tema de caries, incluso si un paciente tiene muy buena higiene, el desequilibrio es más difícil tenerlo. Claro. En la enfermedad periodontal es más fácil. Es más fácil tener desequilibrio y que esto pueda seguir avanzando o tenerla. Como yo le decía, lamentablemente no se pregunta por qué no molesta, por qué no duele, a diferencia cuando uno tiene caries, etc. Roxana, ¿esto se puede generar igual por un tema de usar pastas dentales o flúor que no son, no sé, vuelven un poco más sensibles las encías? Porque hay algunas que son muy fuertes. Ya, no. Lo que pasa es que las encías en general no duelen, ¿ah? Ya. Cuando la gente dice es que me duele, lo que duele son los dientes y tiene que ver porque una de las secuelas de enfermedad es que esa encía se retraiga. Cuando la gente dice se recoge. Entonces tengo una raíz, una superficie que no está habituada a estar en un medio bucal. Entonces los cambios de temperatura los siente. Cuando la gente dice se me templan los dientes. ¿Ya? Sí. Esa es la sensación dolorosa, pero es por secuela de enfermedad. Ojo que también puede ser por otros agentes traumáticos, uso de ortodoncia, cepillado fuerte, etc. Las pastas dentales en general no van a provocar, son bastante inocuas en ese sentido. Hay algunas, no sé si especificar, no voy a decir marcas, pero por ejemplo las que son whitening, las que blanquean, en general provocan cierta escamación de mucosa. ¿Ya? El que lo quiere tolerar, bien, puede ser un poquito más incómoda. Pero en general las pastas no es un tema, aquí influye, pero para otra conversación, para otro día, el tema es sobre qué aparatos utilizar como higiene dental. ¿Ya? De hecho, para mí, más importante que un enjuagatorio es el cepillo, las características del cepillo y las técnicas de cepillado. Mucho más importante. Y en el tema del sangrado, el clásico del sangrado de encías, que siempre decía, cuando te sangre la encía, cepíllate hasta que no salga más sangre. Ya, eso refiere a que si sangre las encías porque hay bacterias, ¿cierto? Entonces si yo me cepillo, elimino mecánicamente, pero no es normal. Si yo veo que ese cuadro se mantiene en el tiempo, a pesar que yo me cepille, la idea es consultar, ojalá en un especialista. ¿Ya? Sobre todo porque si vieron en algunas imágenes, nosotros usamos ciertos aparatos de medición que están calibrados. Entonces eso nos va a permitir no solo ver el signo de sangrado, sino que sobre todo ver si tengo pérdida de hueso o no. Porque, perdón, se me olvidó decir, la diferencia con la gingivitis, que esto es un cuadro irreversible. O sea, yo trato, exacto, y la pérdida ósea que se generó, yo no lo puedo recuperar. Claro. ¿Se entiende? Eso ya es perdido. Cuando se hablan técnicas regenerativas, se hablan en otro tipo de situaciones, pero no tanto asociadas a esta enfermedad. Pero cuando yo ataco esta enfermedad, ¿hay un cierto punto en que la paro o después estoy propenso a volver a tenerla? Estás propenso a volver, por eso que es crónica. Es como un paciente hipertenso diabético va a ser crónico toda la vida. ¿Se entiende? Sí. Acá es exactamente lo mismo, con las mismas condicionantes. Uno le enseña al paciente ciertas cosas. En eso se basaría como el tratamiento. Y el tratamiento es más complejo. Ahí mostraban hacer limpieza. Eso es lo malo, que la gente dice que es una limpieza. No, por eso es importante que cuando hay enfermedad lo vea especialista. No solo es limpieza, también se mencionó el tema de los pulidos. Se hace pulido. Hay condiciones en que sea antibióticos como tratamiento, etc. Hay distintas formas de poder seguir tratamiento. Perfecto, Roxana, te agradecemos que hayas venido el día de hoy. Roxana Vargas, periodoncista de la Clínica del Sur, que nos vino a visitar el día de hoy para conversar un poco sobre esta periodoncia y estas enfermedades que derivan de ella. Muchas gracias, Roxana, por estar con nosotros. Estabas